Estamos en la semana 5 del curso de Ingeniería de Carreteras. Empezamos con el reporte de asistencia. Se ha puesto 4 faltas. ¿Quiénes? Castillo, Del Rosario, Galván y Pizarro. Listo. Ahora sobre el tema de la semana 4, para verificar si se acabó o faltó algo. Sí, creo que faltó algo, pero sí, faltó alguna aplicación, ¿no? Porque solo se vio hasta cómo se calcula radio mínimo, peralte máximo. Se vio más o menos estas curvas, pero el uso tal vez se puede repetir y también algún ejercicio, ¿no? Ejercicio que tengo, así que dejaré de proyectar y les mostraré uno y como siempre, quien lo resuelve tendrá su bonificación. Ya. Sobre ese tema de la semana 4, lo principal era esta ecuación que relaciona radio mínimo con peralte máximo, ¿no? Y ese F max es FT, coeficiente de fricción transversal, eso está en función a la velocidad. De memoria, 0.2 menos la velocidad entre 1250. Así que realmente esta ecuación tiene 3 variables: el radio, la velocidad y el peralte. Repito, porque el coeficiente de fricción transversal está en función de la velocidad, o se estima en función de la velocidad. Y luego, cuando tú quieres hallar radio mínimo, entonces dato es el peralte máximo, que pueden ser 4 opciones según la orografía o si hay hielo. ¿Cuáles son esos 4 valores? 12, 8, 6, 4. El 4 no, porque eso es para área rural. El 6 si hay nieve o hielo. Y eso está por encima de la orografía. Si te sale accidentado, escarpado, plano, lo que sea, y hay nieve, usas 6. No que el promedio, que cuál, que el mayor, no, usas 6. Si no hay hielo, no hay nieve, entonces ahí sí piensas en el 8 o el 12, según la orografía. Profe, ¿cómo sé si en el trabajo grupal que estoy haciendo hay nieve o hielo? Averigua. Tú tienes el plano de curvas de nivel, sabes dónde queda, en qué departamento, cuáles son sus coordenadas UTM, y averigua si en ese lugar nieva o hay hielo. Ya. Ahora, ¿qué más? Esta ecuación es de equilibrio y está en deslizamiento inminente. O sea, es una ecuación de equilibrio, pero crítico. Si tú alteras cualquier variable, rompe el equilibrio. Por ejemplo, si va un poco más rápido, empieza a deslizar. Si el radio es un poco menor, empieza a deslizar. Si el peralte es un poco menor al máximo, ya no va con ese radio mínimo. Entonces es una igualdad crítica. Y si tú quieres usar eso para los otros radios, ¿no? Porque habíamos quedado que esto lo calculas para no usar sino radios mayores. Entonces, si tú quieres deducir cuál es el peralte de esos radios mayores, tienes que usar figuras, no deducir de la ecuación. ¿Por qué no? Porque estaría en deslizamiento inminente. Eso yo lo he repetido varias veces. Entonces, para radios mayores al mínimo, utilizas estas figuras. ¿Y qué es lo que se va a encontrar? Que te va a dar un peralte que está entre el peralte máximo y el peralte que obtendrías al usar esta ecuación. O sea, está en un intermedio. Ni es el peralte máximo, ni tampoco es lo que deduzcas con esta ecuación. Está por ahí intermedio. Ejemplo de uso de esta figura. ¿Por qué esta de acá? Porque normalmente esta es la que se usa en un examen. Por lo general, orografía tipo 2 es típico, ¿no? Orografía 2 o 3, ¿no? Lo típico. Urbana, difícil, ¿no? Hielo, no, casi no. Normalmente te va a tocar esta de acá. Todas se usan igual, ¿no? Pero esta en particular.
tú decides qué radio poner, vas a poner un radio mayor al mínimo. Por ejemplo, imaginemos que el radio mínimo es 125, entonces tú decides poner 150. Y dices, a ver, para 150, y si la velocidad de diseño fuera 60, para 150 y velocidad 60, ¿cuánto vale P, el peralte? Podría decir al toque, señores, ¿cuánto valdría el peralte? Lo leen arriba, al ojo. ¿Cuánto es? 7.5. 7.5. Solo tienen que dar un decimal. No arriesguen, no inventen dos decimales. Pones 7.5. Algunos leen mal, ¿no? Algunos ven acá el 7 y dicen, ah, esto es 6.5. O ven mal, dicen, acá está el 8, entonces acá está 8.5. No sé, se equivocan, pero a la mala. Se supone que está entre el 7 y el 8. Otro ejemplo, digamos que te tocó acá, entonces no vas a decir 6.5, ¿no? ¿Cuánto le ponen? ¿6.6 o 6.7? Porque 6.8 ya sería escandaloso que alguien se equivoque. ¿6.7 o 6.6? ¿Qué será? A ver, todos dicen 6.6. A ver, ¿cuál sería el criterio? Era acá, ¿no? El criterio es, si fuera 6.6, quiere decir que esto es 6 partes y esto es 4. Quiere decir que esto no es el doble de esto. En cambio, si esto fuera 7 y esto es 3, esto sería más del doble, ¿no? Entonces tú podrías medir con tu regla, ¿no? Esto lo pones acá, un cuerpo y no es el doble, allá, 6.6. Por más que es al ojo, tú intuyes bien 6.6. Por ejemplo, acá será 6.7, 5.5, perdón, 5.5. Creo que el que les dije estaba acá, ¿no? 6.6 por acá. Ya, entonces está claro cómo leer. Ahora, para aumentar la dificultad, en el examen o en la práctica no te va a venir pues justo números donde tienes tu línea horizontal que te sirva de guía. Por ejemplo, te va a tocar 250, radio 250. Entonces, lo primero que tienes que ver es de que 250 no está a la mitad de 200 y 300. Porque si fuera así, entonces acá también se cumpliría. Entre el 100 y el 200 está el 150. Pero claramente el 150 está más cerca del 200 que del 100, ¿no? Mira, esta línea está más cerca de esta que la de arriba. Lo mismo puedo decirte del 30, 50 y 70, ¿no? Del 30 al 50 al 20 y del 50 al 70 y 20. Sin embargo, el 50 no está a la mitad entre el 30 y el 70. Está un poco más cerca al 70. Y así hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, acá 300, 500 y 700. Del 300 al 500 hay 200. De 500 al 700 hay 200. Y sin embargo, la línea no está al medio. Conclusión es que cuando tú sacas tu aproximación, tienes que hacerlo un poquito más hacia abajo. Si la velocidad es 60 kilómetros por hora y el radio es 250, ¿cuánto sería el peralte? A ver, escriban a los dos primeros que acierten su bonificación. Si el radio es 250 y la velocidad de diseño es 60, entonces ¿cuánto leerías? Entonces, vayan poniendo su respuesta. A ver, yo creo que por acá al medio no va a ser, no, ya se sabe que es más cerca hacia abajo. Si fuera al medio estaría como que por acá, un poquito más atrás. Yo creo que está entre 6 y 6.1. Entre 6 y 6.1, a ver. Nadie. Ya fue, pues ya fue. Ahorita ya dije, ¿no? Sí. Ya fue. Atentos para la siguiente. A ver, 250, ¿qué haces? No haces una línea por la mitad, ¿no? Sino más cerca hacia abajo que hacia arriba. Curva de 60, pero no a la mitad, sino un poco más abajo. Lo más seguro es 6. 6, tal vez 6.1. Entonces ya acabamos esto. Ya se sabe cómo se lee la figura.
Eh, carreteras, a ver, carreteras. Tengo horario. No preciso. Ya me acordé. Ya, listo. Y la otra vez habíamos visto el ejemplo, ¿no? De DL, TC1, CT1, ¿no? Lo voy a verificar. Horario de la semana 4 CX54. ¿Qué cosa vimos la otra vez? Sí, ¿no? Se vio el ejemplo detallado, debe estar acá, acá está, ¿no? Ahí está el ejemplo detallado, ya listo, ya me acordé que vimos, que se supone que ya saben calcular. Así que vamos a hacer un ejercicio de radio mínimo, peralte máximo, etcétera. He dejado de compartir para buscar el archivo donde está el ejercicio. Ahorita proyecto todo. Ya, ya lo encontré. Y atentos como siempre, los dos que respondan correctamente, los dos primeros se les considera. Ya, este es el ejercicio. La primera dice, ¿no? Para una carretera de 60 kilómetros por hora, de velocidad de diseño, orografía tipo 2, calcula el radio mínimo. Entonces, ¿qué vas a hacer de solución? No, para el 1, ¿qué pones? La ecuación R mínimo es igual a velocidad de diseño al cuadrado entre 127 por el coeficiente de fricción transversal, pero que está en función de la velocidad, igual a 0.2 menos la velocidad de diseño, en este caso entre 1250, eso sería el coeficiente, más el peralte máximo, ¿no? El Pmax.
Ya, así sería, ¿no? Entonces tú reemplazas la primera vez, ya lo han visto con otros ejercicios. Ecuación, reemplazas valores. Ya, los dos primeros que den la respuesta con tres decimales. Tres decimales, ya saben que eso es el estándar. 0.2 menos la velocidad de diseño 60 entre 1250. Más el peralte máximo. El peralte máximo dice, no, pero tú tienes tus figuras. Acá te dice orografía tipo 2. Para la orografía tipo 2, aquel que lo ha practicado bastante ya sabe que se refiere a 8%. Por si acaso, eso está acá. Está, a ver, acá, ¿no es cierto? Orografía tipo 2 es ondulado y para eso va 8%. Recuerda que en tu examen, que es virtual, todos usan apuntes, ¿no? Solo que lo entregan a mano. Ya, una vez que ya está esto, igual 120 algo. Yo también tengo que calcular para ver quiénes son los que han acertado, ¿no? 60 por 60 entre 127 por, pues acá, 60 por 60 entre, abre paréntesis, 127 por, abre paréntesis, 0.2 menos 60 entre 1950 más 0.08. Esa es la respuesta. 122.183. Y eso, 125. ¿Quiénes son los dos primeros que han puesto 122.183? Leonardo y Veramendi. Ya. Primera pregunta. Segunda dice hallar el peralte para un radio de 200. Uf, eso está al toque. Al toque, ya saben, con un decimal. Orografía tipo 2, los dos primeros que respondan. La pregunta 2. Hay que será figura, ¿no? Figura. ¿Qué figura? Para orografía 2, ¿qué figura? Esta no, porque es urbana. Esta es de 8%. Orografía tipo 2, ahí está. 302.03. Figura 302.03. Entonces, para una velocidad de 60 y radio de 200, entonces el peralte es 260. Esto ya lo habíamos visto. Esto que es 6.7, ¿no? 6.7. Así es. 6.7 porque esto es como 3 y esto es como 7. ¿Alguien podría equivocarse y decir que este es como 6 y esto es como 4? No, ¿no? Porque esto sería como solo un 50% más grande que esto. Eso es imposible. Oye, profe, ¿y qué tal si es 6.8? Bueno, ahí sería como esto es como 2 y esto es como 8. 4 veces esto, no, ¿no? Al ojo se sabe que es 6.7. A ver, ¿quiénes son los dos primeros que dijeron 6.7? Nadie. Están agregando ya después de la hora estos dos últimos.
bien graciosos, no solamente al primero, después que ya dije la respuesta. El único, León. León sí lo hizo antes, ¿no? Ya. Ah, no, hay, a ver, dos acá, claro, León. El único. Ya, 6.7. Parte C. Explique por qué en 2 no se determina el peralte con la ecuación. Bueno, acá el 3 es texto. Por algo dice explique, no dice calcule, ¿no? ¿Por qué en 2 no se determina el peralte con la ecuación? Bueno, tú ya sabes, la ecuación es para equilibrio, deslizamiento inminente, estado crítico. Entonces, ¿por qué no? Porque no se quiere estar en estado crítico. Se usa un peralte que está entre el peralte máximo y el que te sale con esta ecuación. Eso es lo que tienes que explicar, más o menos, ¿no? Explique por qué no se determina, porque esa ecuación es para estado crítico, deslizamiento inminente. Uno tiene que usar lo de las figuras. Ya está. 4. Explique si es posible recomendar un radio máximo para esta carretera. Ya, eso no está en el manual, pero tú con tu teoría lo puedes recomendar. Muchas veces es indicado que los manuales, las normas, te dan requisitos mínimos. A veces las 5. ¿Qué me faltó? La 4. Ah, verdad, ¿no? La 4. Determina hasta qué velocidad. Ya, gracias. Determine hasta qué velocidad se puede ir por la curva de radio 200. Para eso, para determinar la velocidad, ahí sí vuelves a usar la ecuación. Para eso sí. Entonces acá tú, por eso es que siempre explico este caso, porque como que te aclara las dudas. ¿Cuándo usas la ecuación? ¿Cuándo no? Por ejemplo, en la primera usas la ecuación, en la segunda no. La tercera refuerza, ¿por qué no? ¿No es cierto? La cuarta dice, oye, ¿hasta qué velocidad puede ir? Usas la fórmula o ecuación. Entonces ahí ya tú puedes memorizar o ya ver la forma, cuándo se usa y cuándo no. ¿Cómo sería para la fórmula? Sería igual, ¿no? Radio, velocidad, el coeficiente en función de la velocidad y el peralte. Pero se supone que como está ya diseñado, uno dice, oye, ¿hasta qué velocidad puedes ir por esa curva de radio 200? Implica que es curva de radio 200 y peralte de 6.7. O sea, ya está construido para un radio de 200 y un peralte de 6.7. Ya tienes dos datos. Voy a usar otro color. Ya tienes la velocidad, no. La velocidad no, sino que tienes el peralte, que no es el máximo, sino 6.7, y el radio, que no es el mínimo, sino 200. De ahí que nomás tienes que despejar la velocidad. La velocidad. Entonces ahí estarán calculando pues, ¿no? ¿Cuál es la velocidad? Los dos primeros con 3 decimales, ¿no? Ya saben. Este radio, velocidad, que ya no es de diseño, radio, que ya no es mínimo, y el peralte, que ya no es el máximo. ¿Cuál es la fórmula para el radio? La velocidad al cuadrado entre 127 por el coeficiente de fricción 0.2 menos la velocidad entre 1250 más el peralte. Ahí está en general, ¿no? Y uno dice, oye, ¿qué radio tenía que salir? 200. ¿Y qué peralte era? 6.7, 0.067. Y entonces ya con eso tengo que ir tanteando. Según esto, según el Excel, tendría que tantear, ¿no? Uno con su calculadora a veces puede despejar directamente. Y acá, por practicidad, lo voy a tantear. Oye, si la velocidad va a ser 60, no, pues no tiene que ser un poco más, ¿no? Por ejemplo, tantearé con 65. 150 y algo. No, ¿no? A ver, con 70. Nada, a ver, 75. Ya pasé. 73.5.
73.1, 72.9, a ver quiénes dan con 3 decimales, 72.8, 72.85, nada, 72.82, 81, por ahí, 815, 817, ya vamos por ahí, o es 6 o es 7, mira, ahí tiene 200.00 algo, a ver, con el 6, 9, 9, ya este es más preciso. Esa es la respuesta que debe haber, 7, 2, 8, 16. A ver, ¿quiénes son los dos que han calculado el 7, 2, 8, 16? El primero, bueno, a esto lo he calculado el último, así que válido, ¿no? Veramendi y Pérez. Veramendi y Pérez, los dos primeros. Ya para que Soto se motive también, ya listo. Veramendi, Pérez y Soto. Ya. Directo, ¿no? Se despeja. Mira, si le pongo con 3 decimales, ya sale 200.000. Ya, esa es la forma de usar la ecuación cuando quieres saber hasta qué velocidad va. Oye, puede ir un poquito más rápido, ya no, porque va a empezar a deslizar. Ahora sí, la 5, explique si es posible un radio máximo. Radio máximo. Ya, esto no está en la norma. La norma te habla, oye, ponle radios mayores al mínimo. La norma no te dice, oye, ¿cuál es el radio máximo? No. ¿Y cómo se define? Hay, esto es más teórico. Normalmente en un examen no te va a venir, porque tendríamos que estar seguros que todos los horarios lo expliquen. Si fuera un horario único, entonces ahí sí. Normalmente cuando dicto un solo horario, en verano o algo así, ahí sí lo pregunto, porque no hay forma que alguien diga que no se enseñó, ¿no? En cambio, en ciclo regular son tantos horarios que tendríamos que conversar entre todos los profesores, asegurarnos que hayan explicado esto, ¿no? Así que lo más probable es que no venga. Sin embargo, es muy útil y se supone que tú no estás acá solo por la nota, sino para aprender. Ya, cuando uno diseña la carretera hay dos criterios para los radios. Por ejemplo, tú puedes tener esta carretera. Digamos que es así. Tienes la curva 1, la curva 2, la curva 3, la curva 4. Y por cada una de esas curvas tiene radios diferentes, así que se va a velocidades diferentes. Como el ejemplo que acabamos de ver. El radio mínimo era 125, pero si le pones 200, resulta que puede ir a 72.816 kilómetros por hora. Se diseñó para 60, pero en esa curva puede ir a 72 algo. Puede ir, no es como su margen de seguridad. Entonces, imaginemos que acá tenemos 4 curvas y en cada una puede ser una velocidad diferente. Imagínate que esta primera es de un radio bastante mayor que 200 incluso, y acá puedes ir a 80. En cambio, la curva 2 tenía un radio un poco menor y ahí vas a 72. La 3 era mucho mayor, así que ahí vas a 91. Y la 4 estaba a las justas, casi a las justas. Se diseñó para 60, pero a las justas podría decir como máximo 65 kilómetros por hora. Entonces, mira, son ejemplos de dónde salieron esas velocidades, de la deducción, así como hace un momento se dedujo que para tal radio y tal peralte la velocidad era 72 algo. Ya, imagínate que acá hay 4 curvas, en cada curva se va a distintas velocidades. El criterio que normalmente prima es
la de proporcionalidad. Proporcionalidad. ¿De qué? De radios, no, de velocidades. Tiene que ver con los radios, ¿no? Porque a mayor radio puede ir más rápido, a menor radio más lento. Pero en general es proporcionalidad de velocidades, porque tú tienes que verificar que el delta de velocidades no exceda 20 kilómetros por hora. Tienes que verificar que no exceda. Oye, ¿para qué velocidad lo diseñó? Velocidad de diseño igual 60. ¿Qué dice la proporcionalidad? Que la diferencia de velocidades entre curvas no exceda 20. No te dice que no exceda en 20 a la de diseño. No, no. Que el delta no excede a 20. Entre el 80 y el 72, el delta es 8, menor que 20, así que es válido. Ir en la primera curva a 80 es válido. Ir en la segunda curva hasta 72 es válido. Ahora comparas la 72 con la 91. El delta es 20, no, 19, ¿no? 19. 19 menor a 20, entonces es válido. Oye, quiere decir que por esa curva 3 puedo ir a 91 a pesar de haberlo diseñado para 60. Así es, para este criterio de proporcionalidad de velocidades, sí. Y del 91 al 65, ¿cuánto es el delta? Acá sí ya fue, ¿no? La diferencia es 26, ¿no? 26, 25, 30, 90, sí, 26. Esto no cumple, excede 20. Según este criterio de proporcionalidad, tú puedes ir a cualquier velocidad, por más que se diseñó para 60, con tal que las curvas consecutivas no tengan una diferencia mayor a 20. ¿Y por qué 20? Porque según estudios tú puedes regular tu velocidad de manera abrupta, más o menos hasta 20 kilómetros por hora. Tú estabas yendo a 100, fácilmente puedes bajar a 80. Bueno, abruptamente, ¿no? Te incomoda un poco, pero lo puedes hacer. De 100 bajar a 80. O estabas a 90, bajar a 70. Ya de ahí sale el delta. Entonces, lo que sí no va a ser tan fácil es de 91 baja a 65. No, como máximo te será cómodo a 71. Pero como en esa curva puedes ir a 65 solamente, no a 71, quiere decir que necesitaste más distancia y seguramente te vas a descarrilar, te vas a salir de tu carril, no te va a dar, ¿no? Ibas muy rápido, no pudiste bajar a lo máximo que se podía, 65. Desde 91 a las justas, abruptamente pudiste corregir a 71, pero ahí es 65, ya fue. O bien te despistas, chocas, cambias de carril, etc. Ese es el criterio de la proporcionalidad. Entonces tú puedes tener varias curvas, calcularás hasta qué velocidad se puede ir en cada una y verificas que el delta no sea mayor a 20. Delta menor o igual a 20. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Está claro o no? A ver, alguien para seguir explicando. Todavía no hablamos del radio máximo y todavía no hablamos de cómo se corrige. ¿Está claro cómo lo van a aplicar? En su exposición van a poner sus SST, ¿no? Acotado, tal cual, pero además proporcionalidad. Ya. ¿Cómo se corrige? Obviamente, ¿a quién vas a corregir? Tienes varias opciones. O corriges a la curva 3 para que no pueda ir tan rápido. Digamos, en la curva 3 le reduces su radio para que vaya a máxima a 85. Entonces de 85 sí va a poder bajar a 65. ¿No? Y 85 con 72 también van a estar dentro de los 20, ¿no? O bien al 65 le aumenta su radio, ¿no? A la curva 4 le aumenta ese radio para que ya no solo vaya a 65, sino vaya hasta 71 como mínimo, ¿no? Cosa que del 91 al 71 el delta sea 20. Resumiendo, repitiendo, etcétera. Tienes dos opciones. O bien a la curva 3
le reduces el radio para que no vaya tan rápido como 91 kilómetros por hora, sino máximo 85. Esa es una opción. Reduces a la curva 3 o aumentas a la curva 4 para que ya no vaya solo a 65, sino que pueda ir hasta 71, con el fin que 91 y 71 sean dentro del 20. Profe, ¿y cuál de esos dos se utiliza? Tienes que ver cuál se puede. ¿Qué pasa si tú aumentas el... A ver, vamos a usar otro color. ¿Qué pasa si tú aumentas el radio de la curva 4 con el fin de que vaya a 71, pero al hacerlo ya no te cumple tu distancia mínima S, entonces ya no, ¿no? ¿O qué pasa si en la 3 tú dices, ah, ya entonces la 3 mejor lo reduzco, ¿no? Y dices, oye, es como que más cerrado, algo así nada más, ¿no? ¿Y qué pasa si al reducir, ahora esta longitud es mayor a la máxima, a 16.7 veces la velocidad? Tú tienes que verificar, ¿no? Eh, tanto hacia arriba como hacia abajo. Le aumenté el radio, ¿qué pasa con el resto? Le reduje el radio, a ver qué pasa con el resto. Y en la realidad, ¿qué opciones también habrá? Que modificas los dos. A la curva 3 lo reduces un poco, a la curva 4 lo aumentas un poco y un poco, también puede ser. Así que hay N situaciones. Ya eso es proporcionalidad, lo que prima, lo que se supone que en todos los horarios te explican. Ahora, la pregunta 5 te habla de un radio máximo por seguridad. Ya, eso es un criterio diferente que debería primar, pero lamentablemente no es así. ¿En qué sentido? Tú has diseñado esta carretera para 60 kilómetros por hora. Entonces, ¿por qué estás yendo a 91? 31 kilómetros por hora por encima, ¿no? Es demasiado. Entonces, si vas a estar yendo, mira, 80, 72, 91 algo, 65 algo, oye, mejor ¿por qué no aumentas la de 65 a 70 y diseñabas para una velocidad de diseño de 70, ya no de 60, ¿no? Si en todas las curvas estás yendo muy rápido, mejor regula la 4, que solo te permite 65 y que te permita al menos 70 y ya diseñas para 70. Y cumpliría, ¿no? 80 mayor a 70, 72 mayor a 70, 91 mayor a 70 y 70 es justo 70. ¿No? Podría pasar eso. Entonces tiene que ver con esto. Si tú has diseñado para 60, que cumpla. Que en cada curva, como máximo, vayas a 80. Que la velocidad máxima sea la velocidad de diseño más el delta de velocidad, que es 20, ¿no? Entonces 60 más 20 igual, perdón, más 20, ¿no? Más 20 igual a 80. Así que si tú quieres calcular el radio máximo, tendrías que ver con qué radio la velocidad es 80, ¿no? Tendrías que ver un proceso como esto, ¿no? ¿A qué velocidad? Ya, vas tanteando hasta que la velocidad sea 80. ¿Para qué radio la velocidad es 80? Ahora, este criterio que te acabo de explicar es el que debería primar. Ya te dije que no es así, lo que prima es proporcionalidad, lo que normalmente te van a explicar en todos los horarios, proporcionalidad, mientras que el delta sea menor o igual a 20. ¿Cuál es el problema? Ya, y eso es algo que a ustedes les interesa saber. Es que normalmente cuando uno diseña para una velocidad, no solamente ve las curvas, sino que tiene que verificar la longitud de las rectas para esa velocidad de 60. ¿Qué más verifica? Lo principal, las distancias de visibilidad de parada, las distancias de adelantamiento. No solamente es a qué velocidad va. Y resulta que ahí sí no verifican.
O sea, en esos diseños típicos, te dicen, oye, sí, no hay problema, puedes ir, oye, puedes ir a 200, mientras que en la siguiente curva vayas a 180, no hay problema, tu delta es 20. Y si en la curva previa ibas a 190, te permitía ir a 190, no hay problema. Ya, pero lo que normalmente no consideran es verificar todo. Que si tú le estás permitiendo ir a, por ejemplo acá, 91, ¿qué visibilidad debería haber para 91? Un dp que esté en función de la velocidad 91, ¿no es cierto? No vas a haber diseñado para 60 una distancia menor y sin embargo en esa curva te permite ir más rápido. ¿Qué va a pasar con la gente? Va a ir más rápido. ¿Podrá frenar a tiempo? No, ¿no? Porque ahí sí dijeron no podía garantizar la visibilidad, ahí sí solo 60. Y hay inconsistencias. ¿Qué tal? ¿Se entendió la idea? ¿Se entiende? A ver, comenten, ¿se entiende la gravedad del asunto? De que a veces uno dice, oye, en esta curva puede ser mayor, que cumpla la proporcionalidad, ¿no es cierto? Y sin embargo, para DP, ahí sí no verificó. No, ahí sí cumplió la norma. Ahí sí está viendo para una velocidad de 60. No debería ser así, ¿no? Lo mismo en la curva 2. Si te permite ir a 72 kilómetros por hora, tu visibilidad debería ser acorde a 72, ¿no? No va a ser, pues, para 60. Y si va a 72, quiere decir que va a chocar. ¿Qué tal? ¿Se entiende el problema de seguridad? Comenten, a ver, ¿se entiende o no? Si no, para explicarlo una vez más lento. Ya, voy a repetir una vez más. Ya, les decía que ustedes cuando diseñan una carretera tienen que verificar varias cosas, ¿no? Y todo es prueba y error. Las clases anteriores veíamos que habían la carretera que era sucesión de rectas y curvas y tú tenías que verificar que las rectas sean menores que el L máximo, 16.7 veces la velocidad, y dependiendo del caso, las rectas que forman parte de una curva S tenían que ser mayores a la longitud mínima S. Y las rectas que forman parte de una curva O debían ser mayores que la longitud mínima de curva O, ¿no es cierto? De la misma forma, uno verifica que las curvas tengan una longitud mínima de 3 veces la velocidad. Todo eso ya se explicó, ahorita les voy a volver a mostrar a qué me refiero. Si alguien se ha perdido, lo que realmente debe hacer es repasar, no decir no me enseñó, sino poner de su parte. Ahorita van a ver. De 1, de 2, de 3, de 4. Incluso creo que lo mostré antes. Ahorita vamos a ver. Aquí está, mira. 3B, 3B, ¿no? La mínima S. Ahí está, mira. De 1, de 2, de 3, ¿no? Que el de 2 sea menor que el mínimo S sería malo, ¿no? Sí se explicó. Entonces ustedes tienen que verificar que cada recta cumpla cierto rango, que cada longitud de curva cumpla cierto rango. Y además que había distancia de visibilidad de parada. Y la ecuación de la dp, ¿qué cosa era? Velocidad por tiempo entre 3.6 más velocidad al cuadrado entre 254 por coeficiente de fricción más menos la pendiente. O sea que depende de la velocidad. Ahora, sumado a este tema, de acuerdo al radio que le pones, resulta que podrías ir a una velocidad diferente a la de diseño. Tú diseñaste para 60 y sin embargo, como le has puesto radios diferentes mayores al mínimo, puedes deducir a qué velocidad pueden ir. Ejemplo, en la curva 1 vas a 80, en la curva 2 hasta 72, en la curva 3 hasta 91, en la curva 4 hasta 65.
Ahí nomás sacas tu línea, que la curva 4 debe ser un radio menor, ¿no? La curva 3 debe ser un radio mayor al resto. La, la, el criterio que prima es el de proporcionalidad de velocidades. Y te dice, mira, como tú puedes tener radios mayores al mínimo, ¿qué radio cualquiera mayor al mínimo? Entonces solo verifica que haya proporcionalidad en sus velocidades. Porque cuando el radio es mayor al mínimo, resulta que puedes ir a más velocidad que la de diseño. ¿Ya? Entonces ahí es donde verificamos, ¿no? En la curva 1 que iba a 80, con la curva 2 que iba a 72. Entonces la diferencia era 8, lo cual era menor a 20, así que no hay problema. Entre la curva 2 y la curva 3 podías ir a 72 kilómetros por hora y 91, entonces la diferencia era 19, menor o igual a 20, no hay problema. Ahora entre la curva 3 y 4, de 91 a 65, la diferencia era 26, exagerado, ya no cumplía. ¿Cómo lo resolvías? O reducías la curva 3 o aumentabas la curva 4. Ya todo eso hablamos, ¿no? Ahora, ¿por qué te decía que esto es peligroso? Porque a veces estás verificando algunos aspectos, pero no todo. Típico que es que no verifica distancia de visibilidad parada, porque lo verificó para la para la velocidad de diseño. No lo verificó considerando que en esas curvas seguramente fue a más velocidad. Y si va a más velocidad, debería ver más lejos. No, lo hizo, la velocidad de diseño es 80, 60, ¿no? Ya para 60. Pero imagínate en la curva 3, está yendo a 91. ¿Crees que le va a alcanzar ver un DP para 60? No, va a ver más cerca nada más, ¿no? No le va a dar para frenar a tiempo. Va a haber choques, despistes, etcétera. Por esa razón te decía que para evitar esos problemas, tú deberías ser consecuente. Si dices que esta carretera es para 60, cumple, que en cada recta, que en cada curva, puedas ir a 60, 65, mira, incluso ahí hasta 80. Pero ya no exageres y te vas a 90. Ustedes en las carreteras han visto que es típico la gente viajando a 150, 160 kilómetros por hora, demasiado, ¿no? Y después agarra una curva con radio mínimo, ya fue, ¿no? Se va a ir al abismo. Ya. Por eso les decía que sí sería útil, aunque no es muy querido, digamos, tener un radio máximo, ¿no? Ser consecuente. Diseñaste para 60 y por todas las curvas y rectas puedes ir más o menos a 60. Así que, ¿cómo se deduce el radio máximo? Simplemente el radio con el cual la velocidad es 80. Profe, ¿y por qué 80? Porque tú dices, la velocidad de diseño es 60 y el delta máximo que podría haber para corregir tu movimiento es 20, así que 60 más 20 es 80. ¿Cuál es el resumen de la pregunta 5? Cuando te dice, ¿es posible recomendar un radio máximo? Sí. ¿Cómo lo resuelves? Despeja la ecuación para una velocidad de 80. Despeja esta ecuación para una velocidad de 80. Vamos a ponerlo acá, a ver. Ya está. ¿Para qué velocidad? 80, ¿no es cierto? 80. Profe, ¿ya está listo? ¿Así nomás? No, así nomás no, ¿no? Porque acá tienes que iterar. Mira, si la velocidad fuera de diseño 60, ¿cuál era el peralte? 0.08. ¿No? Esto es lo que ya calculamos, ¿no? Entonces tú estás ahí, ¿no? Tú dices, oye, para la velocidad de 80, ¿cuál es el radio? No está bien, porque solamente modificaste la velocidad, pero no el peralte. Entonces, ¿tú cómo utilizas este gráfico? Así que atentos, si se pierden, verán la grabación para no atrasarnos más. Tú quieres deducir el radio, entonces tanteas. La velocidad a la cual va a ir es 80. Pero este radio
qué peralte tenía. Este radio es de diseño, ¿no? Este radio se diseñó para 60. Este peralte debe ser el correspondiente a una velocidad de 60. Entonces tú verificas para un radio de 233 cuál es el peralte. Ya no va a ser 8%, ¿no? 8% era para el radio mínimo, para el 100, ¿cuánto era acá? 60. Para un radio de 122 iba el peralte de 8%, ¿no? Pero para un radio de 233 no vas a decir que sigue yendo 8. Así que vas a tantear. A 233 está entre 200 y 300, velocidad 60. Profe, ¿por qué no usa el de 80? No, recuerda que se diseñó para 60, no para 80. Entonces tú dices 60, 233, más o menos por acá. Creo que debe ser un 6.2. Creo que debe ser un 6.2. Entonces reemplazas, dices 0.062. Y es un proceso iterativo que converge rápido. Mira, ¿qué pasa? De 233, ¿a qué número va a cambiar? 254. Entonces dices, a ver, ya no era 233. Para 254, ¿qué radio era? Vamos a ver si un poquito más abajo, curva de 60. Creo que 6%. 6%. A ver, probemos. Acá debió decir 6. ¿Qué tanto cambia el radio? 254, 257. ¿Qué dices? ¿Vas a cambiar al ojo? Ah, mira, para 257 y es otro peralte. No, ¿no? Ahí nomás ya está. A la segunda iteración ya está. ¿No? Tú dirías entonces que el radio que te recomiendo es más o menos 250. Más o menos 250. Profe, pero ahí dice 257. ¿Por qué no lo redondea hacia arriba? El criterio, ¿qué te diría? Si estás dando radio máximo, no lo vas a redondear hacia arriba, ¿no? Si máximo es 257, no lo vas a hacer pues como eh, sacrificando la seguridad, ¿no? 260. No, no, podrías decir también 255. Eso sí podría ser, ¿no? Múltiplo de 5 metros, ¿no? Acá. Así. Ya está. Seguimos entonces. Hemos acabado este tema. Profe, no le entendí. ¿Qué hacemos? Bueno, felizmente, esto que te expliqué de radio máximo es casi, no sé, pues, no creo que te pregunten. No te van a preguntar porque tendrían que explicarlo en todos los horarios y no creo que a todos les dé el tiempo de explicar, así como ahorita te estoy explicando, ¿no? No creo que lo expliquen. Por esa razón, nomás no creo que te pregunten. Así que suerte, aquel que no entendió, suerte, pues. Pero los otros casos sí, ¿no? El 4 es fundamental, ¿no? El 4 es para lo de las proporcionalidades de velocidades, eso sí, ¿no? Eso es típico. ¿A qué velocidad va? Eso es típico. La uno ni se pregunta porque es tan obvio, tan directo que ni preguntan a veces. La 2 y la 4 sí. Saca, ¿no? ¿Qué peralte es para tal radio? Y el otro es a qué velocidad puede ir en tal o cual curva. Tema de hoy. Qué bueno, parece que ahora sí nos nivelamos. Sí, ¿no? Sería el colmo que no acabemos. 9 diapositivas. Y va a haber tiempo para revisar tus avances, cómo está tu alineamiento horizontal, cuántas curvas has puesto, etcétera. ¿Qué tema vamos a ver? El de despeje por visibilidad. Despeje por visibilidad. Como para evitar seguir con la teoría, a ver, haré una pausa y veremos qué toca en la parte blended.
como para enterarnos, para dejar, ahorita hay gente que tal vez está ya saturada con lo de radio máximo, no entendí, ya fue, yo no quiero diseñar carreteras. No, no, vuelve a ver la grabación y vas a ver que si pones de tu parte, te predispones a entender, lo vas a entender. Si te bloqueas y dices, no, qué difícil, no lo entendí, no me gusta, ya fue. Si tú dices, no te gusta, así sea fácil, no vas a entender. A ver, aprovechemos. Semana 5. ¿Qué cosas se ve en la parte virtual? Un tema fácil, porque toca la corrección de los alineamientos. La clase anterior, bueno, la blended anterior fue de tu alineamiento con puro radio mínimo y ahora sí vas a hacer un alineamiento con radios mayores al mínimo. Cada curva tendrá su propio radio y tendrás que verificar lo que ya te dije, que cuando le colocas esos radios, cumplas con 3 veces la velocidad, que cumplas con longitud mínima S, mínima O, máxima, cumplas con los tramos de distancia de visibilidad de parada, todo eso, ¿no? Entonces tú ajustas las curvas, radios mayores al mínimo, y luego tienes que verificar que todo cumpla. Eso es básicamente. O sea, es un tema fácil. La parte blended de esta semana es recontra fácil. Igual tienen que hacerlo de manera individual. Ya saben que desde la semana 4 todas las entregas son individuales. Ya esto es bien rápido. Bien rápido. Y ahora sí, este nuevo tema. Despeje por visibilidad. Acá mucha gente pierde puntaje. ¿Sabes cuál es la razón? Por distraídos, nada más. Aquel que jala el curso es por distraído, no porque sea difícil. ¿Y en qué se distraen, profe? ¿En qué le hacen renegar o reírse? No sé cómo usted lo ve. Bueno, realmente me río, ¿no? Cuando se equivocan. Lo confunden despeje por visibilidad con distancia mínima de visibilidad de parada. ¿Ya? ¿Cómo es la fórmula de despeje por visibilidad? A. Y acá lo vamos a ver, mira, ahí está. En esa figura, el esquema de la derecha, ahí está, ¿no? En rojo, esa distancia se llama A minúscula. Así que el error típico en el examen de muchos es que confunden DP con A. Porque DP dice distancia de visibilidad y A despeje por visibilidad. Entonces los dos empiezan con D, des, ya se equivocaron. Visibilidad, ya se equivocaron. Y pierden puntaje, ¿no? A veces hay una pregunta que te dice calcula A, ¿no? Calcula el despeje por visibilidad. ¿Y qué hace la gente? Solo calcula la distancia de visibilidad de parada, dp. Pierde más de la mitad del puntaje. O hay también otros que se le pide, pregunta el examen, se te pide, calcula la distancia mínima de visibilidad de parada, o sea, dp. ¿Y qué cosa están calculando? A. Entonces uno podría pensar que, bueno, hay peca de exceso, ¿no? Porque para hallar A está en función de dp, está en función de dp. ¿Ya? Cuando veamos la fórmula de A, vas a ver que requiere dp. Entonces uno puede decir, profe, pero en ese caso no le bajan puntaje, supongo, ¿no? Si tú le pides dp y te calcula A, quiere decir que antes calculó dp, ¿no? Y no le bajó puntaje. ¿Qué dicen ustedes? Oye, sí le pongo hasta 0. ¿Sabes por qué? Porque solo ponen la respuesta de A. O sea que no le muestran cuánto le salió de P, que de eso se calcula A. Así es, no lo pone. Pone directo A sale tanto. ¿No? A igual fórmula igual respuesta.
Y entonces mostró su cálculo parcial de dp, no. ¿Cuánto se le pone? Cero. ¿Se entendió la confusión típica? ¿Se entendió? A ver, comenten. ¿Se entendió cuál es cuál? ¿Cómo la gente pierde puntaje? E increíblemente pierde más puntaje cuando le piden DP y calcula A, más que cuando le piden A y solo hace DP, ¿no? Entonces como que llegó a la mitad, ¿no? A medias, ¿no? ¿Sí se entendió? Lo típico, error típico en examen. ¿Qué tal? Y ustedes no lo van a cometer, pues, ¿no? Ya saben que a mí me interesa que les vaya bien, ¿sí o no? Habíamos hablado de eso al empezar el ciclo. No tenía un interés particular en que les vaya bien en carreteras. Ya ni me acuerdo por qué. Ya ni me acuerdo por qué, solo sé que me interesaba que les vaya muy bien. ¿Se acuerdan por qué era? No creo que haya sido solo por lo competitivo. No creo, no solo para decir que mi horario tiene más nota, no. Había algo más, creo. No recuerdo qué. O tenía que ver, creo, con que era virtual y como que me motivaba de que a pesar de ser virtual la gente respondía bien. Creo que tenía que ver con eso. Ya, entonces ya te dije, principal error. ¿Cómo se calcula A? Para empezar, ¿qué cosa es A? ¿No es cierto? Ya sabes su nombre, pero ¿qué cosa es, no? Este tema ya lo comentamos antes. ¿Se acuerdan cuando se comparaba alternativas? Y se acuerdan que había una que era número de curvas. Y yo te decía que a más curvas te cuesta más. Una razón era porque el ancho del carril tenía que aumentar. La otra razón era porque la superficie tenía que inclinarse, ¿no? De bombeo pasar a peralte, de peralte pasar a bombeo. Y la otra que era visibilidad. ¿Se acuerdan? Es más, les voy a mostrar la, el PPT o el Excel donde se vio eso. Debe haber sido en la segunda semana más o menos. Para que no digan, no enseñó. Ahí está, mira, directo. Aquí. Debe haber sido acá. Cuando hablaba, claro, este es. Este, si en el otro horario, fácil que también lo dibujé. A ver, semana 3 2, ¿no? Del otro horario. No sé por qué acá hay dos. Los tres horarios no son virtuales, qué raro. Ah, ya sé, porque fue en semana feriado. Pero de estos, el verdadero virtual es el 5. A ver, acá cómo es. Acá también debe estar lo mismo. O ya lo borré acá. Aquí está, también, ¿ves? También, ¿no? La visibilidad. Y entonces, eso sí les expliqué. Ya, eso mismo, cuando ya tú quieres ver qué tanto se tiene que retirar, ese es el despeje A. Entonces lo tendré que dibujar. Tenemos dos carriles de una carretera, ¿no? Justo es una curva de las tantas que tendrá una carretera y por uno se va y por el otro se viene, obviamente. Entonces, ¿cuál es el crítico? El crítico es el del carril interno, porque este tiene que ver así, ¿no? Si hay un vehículo que está detenido, tiene que ver así. Entonces necesita que no haya obstáculos que le tapen su visibilidad. ¿Cómo se mide A? Básicamente, según esto, es... Voy a usar este color. Vas a trazar un eje al carril interno. O sea, no es el eje de la carretera, ¿no? El eje de la carretera iría por el medio de los dos carriles. No, trazas un eje al carril interno. Y luego, en el punto medio de la curva, o sea, por acá más o menos la mitad de la curva, ahí vas a tener el mayor
la mayor separación desde el eje del carril interno hasta el máximo retiro que podría requerirse. Eso es A. Esto de acá es A. Ya, ¿y cómo sabe que es ahí? ¿Por qué no lo hace un poquito más abajo, un poquito más arriba? Además ahí solo se ve una línea visual, ¿no? Una sola línea visual, que es esto que está en rojo, ¿no? Ahorita estoy borrando. Esa que está en rojo. ¿Cómo sabe que tiene que medir hasta ahí? Ya, realmente el proceso es de una envolvente. Una envolvente. Entonces tú lo que te imaginas es eh, que justo el vehículo que viene atrás, el que está acá, ¿no? Justo el ojo del conductor está en el eje del carril interno y justo está empezando la curva. Entonces de ahí tiene que ver una distancia dp. Hasta acá dp. Esa línea roja, ¿qué longitud tiene? dp. Distancia mínima de visibilidad de parada. Pero luego empiezas a imaginar, oye, ¿qué pasa si estuviera ya un poco dentro de la curva? ¿A qué distancia tiene que ver? A dp. Y si avanza un poco más, ¿a qué distancia tiene que ver? A dp. Y si avanza más, a dp. Y así. ADP, ADP, ADP. Después ya sale en la recta, ahí ya casi se reduce. O sea que esas líneas rojas son como una envolvente de líneas visuales. Y lo que tú necesitas es que no haya obstáculos que tapen ninguna de esas líneas visuales. Y si tú mides el mayor retiro que hay en la mitad de la curva, tú dices, oye, desde aquí, oye, el máximo retiro que debe haber para que no se interrumpa ninguna línea visual, eso es A. Eso es A. Me puse mal el color. Voy a poner esto. Eso es A. Eso se ve acá. Tienes dos carriles, tienes la línea segmentada o punteada, que sería el eje del carril interno. Desde ahí se ha medido A minúscula. El máximo retiro, ¿no? Hacia el lado derecho. Lo mismo puedes ver en la foto. El vehículo en la curva, ¿no? Carril interno, donde va ese auto rojo, de techo blanco. Entonces, ¿cuál es la visibilidad que debes tener? Desde el eje del carril interno hacia el lado derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente si tú calculas A, no quiere decir que vas a captar a metros a los obstáculos. Porque recuerda que A no se mide desde que acaba en la carretera, ¿no? Sino desde el eje del carril interno. O sea, ya de por sí, la mitad del carril interno eh, avanzó A. La berma también te define A. El ancho que ocupe las cunetas también está dentro de A. Imaginemos que el carril es de 3 metros. Anoten, para que no se pierdan, anoten. Si el carril es de 3 metros, la berma es de 1 metro y la cuneta también ocupa 1 metro. Una vez más, el carril 3, berma 1, cuneta 1. Ya de por sí, si tú mides desde el eje del carril interno, tienes 1,5 metros, la mitad de 3, ¿no es cierto? 1,5 metros, más 1. Ya tienes 3,5 metros. Si A te sale 4, quiere decir que solo tenías que cortar medio metro, ¿no? Si alguien ha atendido eso, entonces va a responder la siguiente pregunta. Tú tienes la siguiente sección en tramo curvo, ¿no? Digamos que acá hay talud, acá hay cuneta, berma, no, carriles tendrían que estar en bajada, ¿no? Digamos, carril, carril, más para que se note, inclinado, ¿no? Carril, carril, berma, cuneta, talud. Ya está. Vamos a acotar esta cuneta, esta berma, el ancho de este carril, el ancho de este carril, otra vez berma, otra vez cuneta. Ya cuneta, 1,20 metros.
Berma, 0.6. Ancho de carril, 3.3. El otro carril también 3.3, la otra berma también 0.6 y la cuneta te ocupa 1,20 m. 1,20 m. Tú ya sabes cuál es el carril interno, ¿no? Basta que veas esa sección, tú sabes que el carril interno es este. ¿Ya? Entonces, si tú calcularas A, hay una fórmula para A y te sale 5 metros. La pregunta es bien sencilla a los dos primeros que contesten rápidamente. ¿Realmente cuánto tendría que cortar? ¿Cuánto tendría que retirar lateralmente? Adelante, a ver cuál es la respuesta. No va a ser, pues, córtate 5 metros, no, ¿no? Ya de por sí tienes la mitad de un carril, ¿no? La berma, la cuneta. ¿Cuánto es? A ver, a los dos primeros. A ver, ¿qué han puesto? 1,55, excelente. Veramendi y Santillán. Ah, mira, Veramendi era con B larga. Veramendi y Santillán. Ya está. Ya están los dos. ¿Qué tal? Sencillo, ¿no? Cuando uno tiene claras las definiciones, lo resuelve a la primera. Así no se le haya hecho un ejemplo de este tipo. Porque dice, oye, ¿desde dónde mide? Ya desde acá. Entonces, por lógica, deduces esto. Arias respondió antes. ¿Verdad? Arias, ¿no? ¿Verdad? Arias y Veramendi. Entonces lo borramos a Santillán, ¿no? Ya no importa. Arias también, entonces. O lo borramos a Santillán. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Entonces ya está claro cómo se mide A, dónde, etcétera. Lo único que nos falta es la fórmula de A. Primer caso es cuando tienes carreteras de cualquier clase menos de tercera clase. ¿Y tu trabajo grupal para qué clase es? Para tercera clase, ¿no? Así que esto es para carretera de segunda clase, primera clase, autopista. Te dice que el A vale la distancia de visibilidad de parada al cuadrado entre 8 veces el radio. dp al cuadrado entre 8r. Eso es para cualquier carretera menos tercera clase. Oye, y siempre no, ¿no? Acá dice cuando dp es menor que el desarrollo de la curva circular. dp menor que la longitud L de la curva. En cambio, en este caso, cuando dp es mayor que la longitud L de la curva, lo obtienes gráficamente. Gráficamente. Entonces, esa explicación, una vez más, ¿para qué caso estamos viendo? Carreteras de primera clase, de segunda clase o autopista. ¿Ya? ¿Cómo es que en el primer caso dice dp menor que la longitud de la curva circular? Entonces usas a igual dp al cuadrado entre 8r. ¿Ya? ¿Por qué? ¿No? Ya. Es bien sencillo. LC es la longitud de la curva circular. Entonces, digamos que esta es la curva circular. Y cuando tú mides dp, de donde empieza la curva circular, trazas dp y corta a la curva de circular dentro de. O sea, como es más corto, corta a la misma curva circular. Así que es una geometría sencilla, arco y cuerda. Y la mayor separación sería la flecha o en este caso el A.
fácil de calcular. Geometría sencilla de arco y cuerda. Por eso puedes usar la fórmula directamente. En cambio, ¿cuál es el segundo caso? Que dp te salga mayor que lc. Entonces, ¿hay que se dice? Gráficamente. ¿No hay fórmula? No. Gráficamente. ¿Ya? ¿Cómo se entiende que tú tienes una recta, curva, recta, y cuando trazas tu dp empezando la curva, como el dp es mayor que la curva, te va a quedar algo así. Entonces, eso ya no es arco y cuerda, ¿no? Ya no es arco y cuerda, ya no es el típico así y así, mide esto, ¿no? Ahí es curva, recta, unes acá, ¿y esto qué será? Lo que sea, ¿no? Ya no es fácil de deducir. Por eso es que se hace gráficamente. ¿Cómo es gráficamente? La definición que les di acá, de la envolvente de visuales. Así que si en el examen te viene, calcula A, básicamente ahí lo que te está pidiendo es que compares dp con lc, y si dp es menor, calcularás A, dp al cuadrado entre 8r. Y si te sale que dp es mayor que lc, tendrás que decir A se obtiene gráficamente. Te puede pedir calcule A, pero tú pones A, dado que dp es mayor que lc, A se obtiene gráficamente. Ya está. Ya, así que tienen que tener ese criterio, no en no pensar que, uy, no, es que como me decía calcular, entonces igual usé esta fórmula. No vayan a equivocarse. Recuerden que un examen se está evaluando tus conocimientos, tu teoría, a ver si caes, a ver si te equivocas, a ver si improvisas mal. Ya. Y hasta eso es para cualquier carretera. Oye, y si fuera de tercera clase, si fuera de tercera clase, tiene su fórmula. Así como el trabajo grupal que están haciendo, tiene su fórmula. R por 1 menos coseno de 28,65, que es un factor, por dp entre R. Tú multiplicas eso y asume que está en grados sexagesimales. Tú ya sabes a estas alturas cómo son las ecuaciones de carreteras. Reemplaza valores y tienes tu A. Lo de la visibilidad, recuerda que esa visibilidad es para, habíamos visto, ¿no? Visibilidad para adelantamiento, ¿no? Porque para parada tiene que ser en cualquier parte. En cualquier parte tienes que poder ver a tiempo. Y ya vamos a acabar la sesión. Para esto tengo un ejemplo, así que les voy a mostrar el video pregrabado para esto de acá. Ya saben, voy a
proyectar y solo si no se escuchara me comentan, ¿no? Si no, prestan atención y después ya veremos algo que no haya quedado claro. Longitud mínima de curvas circulares y ángulos de deflexión pequeños. En el caso de ángulos de deflexión delta pequeños, como 5 grados o menos, los radios deberán ser suficientemente grandes para proporcionar una longitud de curva mínima L adecuada, como L mayor a 30 por 10 menos delta. Asimismo, se debe garantizar que la longitud mínima de las curvas, según sea autopista o carretera de primera, segunda, tercera clase, también debería tener un valor de L que puede ser 6 veces, numéricamente, 6 veces la velocidad de diseño para autopistas o 3 veces la velocidad de diseño para carreteras de primera, segunda y tercera clase. Acá hay que recalcar también que esta longitud, digamos, para carretera de tercera clase, debe ser 3 veces la velocidad, es independiente de si el ángulo de deflexión es pequeño o no. Se debe verificar en cualquier caso. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos curvas. Hay que insertar dos curvas. La primera que corresponde a un ángulo de flexión de 50 grados y la segunda que corresponde a un ángulo de flexión pequeño, en este caso 4 grados. Para este ejemplo vamos a insertar los mismos radios, 200 metros para la curva 1, 200 metros para la curva 2. Y la velocidad de diseño sería 50 kilómetros por hora. Entonces, tenemos que hallar la longitud L1, la longitud L2 y verificar si cumplen con ser mayor o igual a 3 veces B. Y en el caso de la segunda curva, por ser de flexión pequeña, que, que también cumpla con ser mayor a 30 por 10 menos delta. Entonces, para el primer caso, L1 sería pi r delta entre 180. Se hace los cálculos, sale 174.533 metros. Se debe verificar que L sea mayor o igual a 3 veces la velocidad, que en este caso es 150. Por lo tanto, es correcto y nos quedamos que en la longitud L1 igual 174.533. No es necesario hacer un redondeo en el caso del L1. Para la curva 2, L2 sería pi R2 delta 2 entre 180, que resulta en 13.963 metros. Al compararlo con 3 veces B, que es igual a 150, no cumple. Además, como es un delta pequeño, también debemos compararlo con 30 por 10 menos delta, que en este caso sería 180. Es decir, que la longitud L2 debe cumplir con ser mayor a 150 y ser mayor o igual a 180. De las dos, nos quedamos con que L debería ser al menos 180 metros. Pero eso implicaría que hagamos un ajuste, un reajuste del valor de radio 2. Para la misma ecuación, L2 igual pi por R2 delta 2 entre 180, si L2 es dato, delta 2 es dato, podemos deducir que radio R2, en este caso, tendría que ser como 2.578.310 metros. En este caso hay que precisar que no es necesario verificar la velocidad máxima que se pueda dar en esta curva, porque claramente si lo aplicaran, te podría salir velocidades muy, muy altas. Ya cuando ustedes hacen el análisis de proporcionalidad entre radios, o verificar que el delta de velocidades no exceda 20 kilómetros por hora, para esta curva no es necesario porque al tener un ángulo de deflexión tan pequeño es como, digamos, como si fuera una recta. Simplemente hay que obviar ese análisis. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Tal vez acá para reforzar esta última parte, ¿no? O sea, cuando el delta es pequeño,
como 4 grados, máximo 5, te va a salir el L, producto de la ecuación nada más, muy pequeño. Y debería ser, en este ejemplo, al menos 180. Tú despejas y te sale 2578. Para ese radio, ¿qué velocidad te saldría, no? Según lo que hemos estado viendo en la primera parte, podría salirte, pues, oye, puede ir a 400 kilómetros por hora, ¿no? Pero eso no tienen que verificar. Porque lo mismo haríamos en una recta, ¿no? Una recta que es una curva de radio infinito. Entonces ahí si tú evalúas, ¿a qué velocidad puede ir? A infinito, tampoco, ¿no? Simplemente, como son quiebres pequeños, 4%, es como si fuera recta. Y tú cuando quieres verificar longitud mínima S, mínima O, es como que los puedes sumar, no afecta. No afectan. Más que nada son quiebres para adaptarse mejor al terreno o que la conducción no sea tan monótona y por lo tanto traiga accidentes. Ya. ¿Qué tal? ¿Está claro este ejemplo? Comenten. ¿Está claro? Recontra directo, obvio. ¿O no? Ya, muy bien. Ya está. Ahora, ustedes normalmente no van a tener esta situación, ¿no? Porque ustedes eligen qué curva poner, qué delta poner, ¿no? Y difícilmente te va a dar deltas pequeños. ¿Cuándo es que se hace eso? Cuando, cuando ya estás viendo en la parte de movimiento de tierras. Cada trazo, cada quiebre, por más pequeño que sea, 1 grado, 2 grados, te cambia muchos metros cúbicos. Entonces muchas veces cuando tienes tramos muy rectilíneos, a propósito quieres darle curvas, ¿no? Para, ya saben, para que no se aburra. Pero si es de por sí una orografía sinuosa, una orografía ondulada o accidentada, no es que vayas a tener ese caso de era muy rectilíneo y a propósito le agrego curvas. Ya de por sí tus ángulos de deflexión te van a salir bien altos, 40, 60%, grados, ¿no? 40 grados, 60 grados. Ya está. Bueno, ya se acabó el tema, ya se acabó. Así que no sé si hay preguntas, algún grupo quiere presentar su avance, ¿no? O individualmente, ¿no? Ahora ya es individual. ¿Cómo le salió su alineamiento horizontal para ver si ha puesto el número adecuado de curvas o no? ¿Qué sería adecuado? Que muestres tu alineamiento horizontal superpuesto con la línea de gradiente, ¿no? Para ver si tu alineamiento se parece a la línea de gradiente o te alejas demasiado. Ya, eso sería todo. Así que voy a dejar de proyectar. Cualquiera que desee mostrar su avance, adelante. Y si no hay avance de civil, igual cualquier tema, pregunta, adelante. A ver, Pedro, adelante. Ya, los tres que han levantado la mano y les he puesto. Profesor, ¿puede ver mi pantalla? Sí. A ver, acá un momentito. A ver, acá alguien comentó, dice, respecto a radio mínimo, me resultó 335, pero al momento que apliqué a mi tramo salía no vale. ¿Cómo sería eso? Radio mínimo, no hay forma que salga 335, ¿eh? Es demasiado. Ya, a ver, ya se ve, Pedro. Se ve que no acompaña mucho tu línea de gradiente. ¿Y a qué velocidad te está haciendo? Estoy con 50. Ya, entonces es adecuado, tampoco hay que bajarlo a 40. A ver, ¿y por qué tu parte crítica supongo que es la D3, ¿no es cierto? Ya sabes a qué me refiero con D3, ¿no? La recta roja 3, ¿no? Supongo que Sí, esa es la lo que crítica. pasa es que no me cuadra la distancia a veces, la distancia Ya. mínima. Ujú. Claro, claro. Ya. Yo creo que es un mal menor, así que está bien, digamos, porque tampoco hay que bajarle a 40, solo por eso. Se ve bastante bien. No sé qué más, a ver, todas las rectas cumplen, ¿no? Con los mínimos ESO.
Porque con Claro. las máximas sobrado, pues, ¿no? Mm, ya, está bien. Además, mira, ¿cuántos segmentos te ha salido? 3, 4, 5, 6, 7, casi, ¿no? 7 para 1 kilómetro 200 más o menos, ¿no? A ver, acércate para ver hasta qué progresiva llegó en la parte superior. Eh, Uno, uno más Casi uno 300. de... Ujú. Ajá. Ya, está bien, está bien. Ok, profesor. Muchas gracias. Listo. A ver, adelante, ¿quién sigue? 2 levantó Sheila y 3 levantó Enid Soto. Mientras tanto, mientras va proyectando Sheila, acá creo que hay error de cálculo en el radio mínimo. 335 no creo. Ahí está el problema. Ahora adelante Sheila Asensio. Ah, profesor, ¿se ve? Todavía. Ay, ahora sí. Ya. Veo una pantalla blanca compartiendo contenido. Dice. Nada, un cuadrado blanco se ve. Un cuadrado. Espera un ratito. Mm, Has compartido pizarra. Tienes que poner aplicación o pantalla. ahora sí. Sí. Ya. A ver, ahí. Ahí, por ejemplo, es más producto de la forma del lugar, ¿no? Y tienes menos rectas que tu compañero, ¿no? Acá solo tienes 3, 4. Ya, lo que sí se podría notar es que la D3, Sí. ¿no? Tú sabes cuál es la D3, la recta. Ah, no, tienes un tramo ahí, ¿no? Corto. Acércate en esa parte corta. ¿Cuál? Ahí, ahí, ahí. Ah, Ajá, ahí. Acércate más ahí. A ver, ese ángulo no creo que sea menor a 5 grados. Y esa recta roja no creo que cumpla con la mínima O. ya, ya, profesor. Ya, eso tendríamos que verificar. Profesor, Ahí, ahí tienes como para separar tranquilamente, ¿no? Esa curva ponerlo más a la izquierda. ya, Separarlo lo esta necesario, parte, ¿no? ¿no, profesor? Así es, esa curva muévele más a la izquierda. Ya está. Ya. ¿Qué más? Profesor, una consulta tengo sobre el... ya, yo utilicé menor al 50, utilicé en velocidad, ¿estará bien? Porque tenía un rango de No, 40 a pero 90. en tu caso debería funcionar también para 50. ¿Con cuánto lo has puesto? ¿40? No, no, 50 lo puse, sí, así me salió. Porque Ya, si está lo bien, ponía claro. 90 no salía. Por... Ah, ya, 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 ya. Ya, o sea, lo que vas tú es de que te ha salido orografía ondulada, lo cual Sí, no ondulada creo, tipo pero 2 es. bueno, ya. Entonces por eso tu rango era hasta los 90. Ya, bueno, Ujú. ahí estás en un caso opuesto, ¿no? El de tu compañero. Porque la idea, ¿cuál era? Pongan la mayor velocidad, ¿no? Pero con Sí, 90 no iba a entrar, con 80 sí. tampoco. Bueno, Recién desde 5, prueba, 60, 50, sí, prueba ahí con recién. 60 al ¿Ya? menos, ¿no? Si ha salido ondulado, ya al menos 60, ¿no? Ahí a 60 Pero prueba no, entonces. sí. Ya, ya, profesor. Gracias. Bien, bien. Adelante. ¿Quién sigue? Enid Soto, y ahorita le voy a dar presentador a Sí, Jefferson Pérez. profesor. Ahorita voy a compartir. Profesor, ¿puede observar? Sí, Ok. Lo puse a la izquierda. Bueno, yo ya realicé la tabla. Me sale que todo cumple y con ujú. velocidad de 50. Ya, pero ahí, tendrías que poner radios más grandes, creo que te da para ir a 60. ¿Por qué? ¿Cómo se da cuenta, profe? Porque las Eh, rectas son bastante largas y las curvas se ven pequeñas. Yo creo que sí te daría para 60. Salvo que me digas que en el rango máximo a 50. Sí, ¿no? ¿Estás en ese caso, no, creo? profesor, pero
Sí, pero he utilizado radio de 70. Ah, de 70 y no creo que haya 70. Ay, no creo. A ver, ¿qué radio le has puesto? Dale clic al alineamiento. Dale clic al alineamiento. Ya, ahora no, al Ahí. alineamiento. Dale clic al texto. Al alineamiento. Escape pon. O sea, la polilínea, no al texto. Acércate, acércate. Pon escape, dale clic a la línea. A la línea magenta o a la línea roja. No al texto. Ah, ya, ok. Dale clic ahí. Ya, listo. Ahora Ya. anda a editor de geometría. Arriba, modificar, ¿no? Editor de geometría, arriba a la izquierda. Y a ver, dale clic ahí, editor de geometría. ¿Dónde está tu mouse? No. Ahí, editor de geometría. Dale clic. Ya. Dale clic para ver el menú. No sé por qué no se ve. ¿Puede observar, profesor? Creo, No. ahora puede observar, porque a mí sí me aparece. No sé, tal vez en internet. Ahí está, con radio 70. Puede ser que cuando comparte solamente el civil no muestra otras pantallas. Pero dime, ¿qué radio A ver, está? voy ¿Qué a radio? compartir. A ver, voy a compartir toda la pantalla, profesor. Ya, ahora sí. Ahora sí se ve, ya, mira, ahí dice, no, pues, pero es que eso, radio 70 no es velocidad 70. ¿Para qué velocidad te está haciendo? 50 kilómetros. Ya, y para 50, ¿cuál es la velocidad, el radio mínimo? Tu cálculo de radio mínimo. Ay, ¿Dónde está tu mi cálculo de radio radio mínimo mínimo? era. ¿Qué orografía te salió, me dijiste? No recuerdo. Orografía, cartera tercera clase, accidentado tipo 3. Ya, accidentado. Entonces ahí sería la velocidad de 50 al cuadrado entre 127 por el factor, no, claro, por la punto 2 menos 50 entre 1250 más el peralte, me dijiste accidentado, accidentado es con 12%, ¿no? Radio mínimo. Sí, accidentado 12%. Ah, ya. Bueno, este 70 igual no va a haber problema porque tú lo vas a cambiar por radios mayores al mínimo, ¿no? Ese está con puro radio mínimo. Sí, sí, Entonces ahora sí, le vas a poner está radios todo con radio mayores mínimo. para que se adapte más a las curvas. Así que no hay problema, está bien. Ese estaba con radio mínimo y te salió 70. Ya. Sí, Ahora, pero ya, la profesor. velocidad es 50, ¿no? Que lo has puesto. Y no hay forma de que sea 60, Sí, pareciera que hay espacio para 60. sí, profesor, justo eso ¿Dónde? estaba modificando, pero se me borró el archivo y creo que se Ya. ve mejor con velocidad de diseño de 60 kilómetros. Sí, además te da la forma, te da para poner 60. Y a ver, señor Pérez. Okay. Ya, profesor, gracias. ¿No? Listo, ya sabe, el resto que tenga clase ya se puede retirar y acaba la clase. Adelante, ya Pérez, ya se ve. A ver, la forma, sigue la forma de la línea gradiente, así que en ese sentido está bien, solo tendrías que verificar las longitudes, ¿no? Mínima S, mínima O, longitud de 3 veces la velocidad. Y por ejemplo, al final creo que no deberías tener curva O, debería ser una sola curva. ¿No? Ahí tienes dos curvas de color magenta, ¿no? Consecutivas, debería ser solo una. Y supongo que lo has hecho así para evitar un punto de inflexión muy alejado, ¿no? Sí. Ya, en esos casos, lo que tú debes tratar de hacer es que esas dos curvas tengan el mismo radio y la recta roja que los separe sea 0.
una vez más, para que hagas tu artificio y de que no quieres tu punto de inflexión muy lejos, ¿no? Porque prácticamente son paralelos. Entonces está bien que tengas esos tramos, pero esas dos curvas deben tener el mismo radio y esa recta roja debería ser cero. Vas tanteando hasta que te salga cero. Un solo trazo, una sola curva. Porque si no, no te va a cumplir tu longitud mínima O. De ahí, eso es el único problema. De ahí de abajo lo veo bien. A ver, baja, baja. Se ve como que sigue la forma. Tal vez acá hay otro punto, ¿no? Otro punto ahí por donde está tu cursor. También tienes una recta roja pequeña. ¿Cómo la vas a resolver? Separando los vértices, ¿no? De la poligonal. Un poco el vértice de abajo, un poco más a la izquierda. El vértice de arriba, un poco más a la derecha. ¿No? Ahí tienes que verificar. Sí, La profe. longitud. Aquí no lo entendí muy bien en esta parte. Como, o sea, omito esta curva o... No, deberías tener una sola curva. No con una chiquita ahí donde está tu cursor. Claro. Entonces, como te decía, para que no estés usando el PI y que te salga pues muy lejos, simplemente ponle el mismo radio y que la recta roja mida cero. Tienes que ir probando, probando hasta que te dé cero. Puedes buscar cualquier tutorial, porque eso no hemos visto en los tutoriales del curso, no hay, pero tú puedes buscar en YouTube cualquier tutorial. Hablando de eso, tal vez me animo a hacer un tutorial después ya. ¿Cuándo tendré tiempo? Donde tú haces el artificio de unir esas dos curvas en una sola, ¿no? Sino que por el tema del PI o del vértice, tiene que verse así, ¿no? Como que una consecución de recta, curva, curva, recta, ¿no? Curva, curva, recta. Dos curvas, pero como son el mismo radio, realmente es uno. El mismo radio y sin separación, ¿no? Busca con calma en internet si hay esos tutoriales para que te guíes mejor. Ya, eso es en la parte superior y abajo, ya te dije, ¿no? Sepáralos más porque me parece que todavía no estás verificando longitudes mínimas, tipo S, tipo O. Ok, profe. Está bien. ¿Listo? Bueno, nos estamos viendo entonces el próximo jueves. Profesor, Adelante. profesor, una consulta. ¿En el manual de carreteras vamos a usar el DG 2018 o la del 2014? No, nunca usamos 2014. Si te refieres a los tutoriales, es porque son de antes de Antiguos. 2017. Ah, ya. Así es. Ya, profesor. Ya.